Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Aicha era mucho más que una simple enfermera en el Hospital Sainte-Marie. Cada mañana, llegaba al amanecer, con el rostro marcado por las noches acortadas, pero con un brillo de determinación en la mirada. Negra y orgullosa de su herencia, nunca había permitido que la sociedad la relegara a un segundo plano. Sus manos, aunque cansadas, siempre eran ágiles y llenas de cariño. Sabía que cada paciente, ya fuera un bebé frágil o un adulto en recuperación, tenía una historia, un futuro en el que podía influir. Su empatía iba más allá de la simple observación, sentía el dolor ajeno, y este instinto la impulsaba a no rendirse nunca, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. Sus colegas la respetaban, algunos la admiraban, pero en un hospital donde los puestos más altos estaban reservados para los más merecedores o privilegiados, el reconocimiento que merecía siempre parecía inalcanzable. Aicha era una profesional impecable, pero su nombre a menudo permanecía oculto en los ascensos más altos, eclipsado por la superioridad tácita de algunos de sus colegas blancos, privilegiados por sus contactos o estatus. Sabía que tenía que esforzarse el doble, dar aún más, solo para ser vista. Cada noche sin dormir, cada día que pasaba haciendo malabarismos con bebés en cuidados intensivos y una sala de urgencias abarrotada, cada sonrisa que dedicaba a un padre desesperado, era un pequeño acto de resistencia contra la indiferencia. Luchó para que sus pacientes lucharan. Y, sin embargo, en el fondo, sabía que todo esto tenía un precio. Pero nunca imaginó que ese precio podría ser su libertad. Esa noche de invierno, sin embargo, borraría todo lo que había construido. Malik, un pequeño bebé de 3 meses, llegó a los brazos de sus padres exhaustos, al borde del abismo, con el rostro cubierto de lágrimas y esperanza. Su pequeño corazón latía débilmente, sus pulmones sufrían una insuficiencia respiratoria que parecía irreversible. Aisha lo observaba, buscando señales de vida en los ojos del bebé, su mente se llenó de inmediato del terror de la derrota. La mirada de los padres, una mezcla de súplica y expectativa, quedaría grabada para siempre en su mente. Le confiaban a su hijo, esta frágil esperanza, y ella se sentía investida de esta sagrada responsabilidad. Durante horas, Aisha luchó contra el destino. Le administró medicamentos, ajustó el respirador y cambió la postura del bebé en un último esfuerzo por ofrecerle una oportunidad. Había visto a bebés luchar y vencer, pequeñas criaturas que, contra todo pronóstico, se habían mantenido firmes. Pero esa noche, Malik, tan frágil como sus compañeros, sucumbió. Aisha no tenía más recursos, ninguna opción. Su cuerpo se estremecía de agotamiento, pero no se rindió. Sabía que no había nada más que hacer. A la mañana siguiente, al entrar en la sala, el hospital le pareció un lugar hostil. Las demás enfermeras la observaban con ojos evasivos, inseguros. No tuvo tiempo de hacer preguntas antes de que le avisaran de la llegada de la policía. Los inspectores irrumpieron en el hospital y el ambiente se tornó opresivo. Sintió un vuelco. ¿Era todo esto realmente posible? El doctor Dupont, el médico jefe, un hombre que siempre lucía impecable, llegó a la sala. Parecía presionado, con una mirada dura y un tono acusador. Aisha, dijo sin rodeos. Tenemos dudas sobre tu manejo del cuidado de este bebé. Los signos vitales no son claros y la administración de la medicación parece haber sido deficiente. La ira de Aisha aumentó, pero mantuvo la calma. Sabía que no había hecho nada malo. Había luchado con todas sus fuerzas para salvar a este pequeño. Pero sus explicaciones se hicieron añicos. Ningún otro miembro del personal, ni uno solo, salió a defenderla. Sus colegas, que la habían visto salvar tantas vidas, la dejaron sola para afrontar la acusación. Intentó recordarle al doctor Dupont que había seguido todos los procedimientos y que no había indicios de negligencia por su parte. Pero a él no le importó. Parecía más preocupado por la imagen del hospital y la presión mediática que por la verdad. Poco a poco, la voz de Aisha, normalmente llena de convicción y seguridad, se quebró ante la intensidad de la acusación. Nunca imaginó que un día su compromiso la llevaría hasta allí, a ser acusada de un delito que no había cometido. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. El personal del hospital se retractó de sus historias, y algunos testigos clave parecían haber olvidado los hechos o recordado detalles que sugerían un error por su parte.
Sintió que las paredes se cerraban sobre ella, que el ruido del hospital se convertía en un veneno lento, un veneno que ahogaba poco a poco su voz. Era una espiral viciosa. La prensa se apoderó del caso, presentándola como una profesional negligente, y en una sociedad donde los errores de las personas blancas solían perdonarse y los de las personas negras se magnificaban, Aisha se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Era la culpable idealizada en un sistema que, a pesar de la falta de pruebas claras e insuficientes, necesitaba su imagen para justificar lo injustificable. La idea de que una mujer negra pudiera ser la mejor enfermera del hospital, respetada y humana, simplemente no encajaba con los estereotipos raciales profundamente arraigados de esa sociedad. El juicio que siguió fue una mera formalidad. La acusación, ya construida, se basaba en testimonios endebles y pruebas que parecían meticulosamente manipuladas para doblegar la realidad a la voluntad de los poderosos. Aisha se encontró en la sala, sola contra el mundo, un mundo que parecía decidido a derribarla. El juez, distante e impasible, parecía apresurado por emitir su veredicto. El ambiente estaba cargado de prejuicios, y cada mirada era un cruel recordatorio de lo extraño de su situación. Todos esperaban una conclusión rápida, un veredicto que apaciguara la opinión pública. Y este veredicto fue definitivo. La cadena perpetua, dura y fría, pareció caer de repente, devorando toda esperanza, aniquilando su existencia tal como la había conocido. La sentencia de la justicia, tan violenta en su falta de matices, selló su destino de una vez por todas. Aisha sabía que la verdad no iba a triunfar. El peso de la injusticia, el falso testimonio y la negligencia hospitalaria la agobiaban. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, sentía una llama inextinguible. Su historia no había terminado. El traslado a la prisión de Saint-Michel marcó el inicio de una nueva etapa en el infierno de Aisha. La prisión era un lugar atemporal, un bastión gris donde cada centímetro de piedra parecía respirar resentimiento y dolor. El viejo edificio, construido décadas atrás, olía a humedad y moho, y los barrotes de las ventanas parecían forjados para aprisionar algo más que cuerpos, esperanzas, sueños, vidas enteras. El viento frío que soplaba a través de las paredes agrietadas tenía un sabor amargo, y la sensación de claustrofobia era omnipresente, como un peso en el pecho que nunca se iba. Aisha entró en una celda estrecha, casi sofocante, donde el aire era viciado y el espacio angosto. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, testimonio del sufrimiento de quienes habían pasado por esos lugares. Palabras de odio, desesperación y rebelión estaban escritas allí con destellos de rabia, marcas dejadas por reclusas perdidas en un sistema que las aplastaba. Los sonidos de otras reclusas resonaban por los pasillos como un eco lejano de la violencia cotidiana, gritos, llantos, insultos que se entrecruzaban en el aire polvoriento. Cada paso parecía un recordatorio constante de dónde estaba. Pero Aisha, aunque temblaba en su interior, estaba decidida a no dejarse absorber. Las primeras semanas fueron un auténtico calvario. La soledad, el frío, la humillación, todo se acumulaba, y aún así, en medio de esta agitación, Aisha mantuvo la calma. No era una criminal. No había hecho nada malo, y esta convicción era su única protección. Sin embargo, las demás reclusas a menudo la miraban con recelo, incluso con ira. Algunas, abrumadas por la gravedad de la acusación, la acusaban de la muerte de un niño, como si eso fuera suficiente para hacerla culpable. La violencia de sus miradas, su silenciosa animosidad, era una carga adicional que debía soportar. Pero Aisha sabía que su papel allí, en este lugar de injusticia, no era someterse a la violencia psicológica, sino preservar lo que le quedaba de alma. Se concentró en lo que pudiera brindarle algún tipo de consuelo en este mundo caótico. El silencio de los libros se convirtió en su único aliado. Empezó a leer, a estudiar derecho, con la esperanza de comprender los mecanismos de la injusticia que la habían atrapado. Cada página, cada texto, cada artículo de ley que absorbía se convirtió en un rayo de luz en un lugar oscuro. Poco a poco comprendió que la verdadera batalla era mucho más compleja de lo que había imaginado. No bastaba con demostrar su inocencia, tenía que descubrir la verdad en un mundo donde la corrupción y la manipulación reinaban. Esto solo reforzó su deseo de luchar, de evitar hundirse en el olvido. Con el paso de los meses, forjó vínculos con algunas reclusas, quienes, conmovidas por su calma y valentía, comenzaron a apoyarla. Sabían que a veces no se trataba solo de la verdad, sino de cómo se elegía luchar contra la injusticia.
Estas mujeres, que a menudo habían sido rechazadas por la sociedad y abandonadas por sus seres queridos, vieron en Aisha un reflejo de su propia lucha. La animaron, recordándole que no estaba sola, que la verdad eventualmente saldría a la luz, pero que debía seguir luchando por ella. Pasaron los años. 5 años en el frío de la prisión de Saint-Michel. 5 largos años donde la fatiga, el sufrimiento y el aislamiento habían dejado huella en su cuerpo y mente. Sin embargo, Aisha nunca perdió la determinación. Su cuerpo podía estar destrozado, pero su espíritu permanecía invencible. Sabía que un día, la verdad emergería de la oscuridad, que un día, por fin podría recuperar su libertad. Y fue ese día, esa mañana, que la verdad comenzó a tomar forma. Un periodista de investigación, exabogado, se interesó en su caso. Se llamaba Louis Grange y estaba personalmente afectado por la injusticia sufrida por Aisha. Tras indagar en los archivos, descubrió pruebas cruciales. Se habían encubierto errores médicos, el historial médico del bebé había sido falsificado para ocultar la negligencia del hospital. Al investigar entre bastidores, Grange descubrió una conspiración financiera para encubrir la mala gestión médica del hospital. Personas influyentes habían saboteado deliberadamente la investigación para proteger sus intereses financieros. Esto era lo que Aisha siempre había sabido en el fondo, alguien había manipulado las pruebas para evitar un escándalo, y estaba a punto de descubrir quién era. Aisha sintió una mezcla de asombro y esperanza. Lo que parecía impensable, lo que había sido un sueño lejano durante años, estaba a punto de hacerse realidad. La verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz. Pero Aisha sabía que el camino sería largo. El juicio, la lucha por su rehabilitación, todo esto requeriría más que esperanza. Sería una batalla despiadada, pero estaba lista. Llegó el día de su audiencia. La sala estaba saturada de una tensión palpable. El juez, los abogados, los periodistas, todas las miradas estaban fijas en Aisha. Ya no era la misma mujer que estaba allí bajo la dura luz de la sala. Ya no era la víctima indefensa, destrozada por las dificultades. Era una guerrera, forjada por años de sufrimiento y resistencia. Se mantuvo tranquila, con sus ojos oscuros llenos de determinación, y dijo con voz clara y firme: «Yo no maté a ese bebé. Pero alguien jugó con la vida de Malik, y ese alguien fue quien manipuló las pruebas, quien ocultó la verdad. Solo fui un peón en ese juego cruel, pero sé quién es. Por favor, escúchame». Su llamado a la verdad resonó en la sala. Un silencio sepulcral se apoderó de todos los presentes. La mirada del juez se endureció, pero sabía que no podía ignorar sus palabras. Este momento cambiaría el curso de su historia. Con la revelación de esta nueva evidencia y la creciente presión sobre el hospital y las autoridades, se reanudó la investigación. Lo que parecía un giro dramático de los acontecimientos resultó ser la clave para descubrir la verdad. Y Aisha, tras 5 años de espera, lucha y sufrimiento, finalmente fue liberada. Meses después de su liberación, Aisha se convirtió en una voz poderosa en la lucha contra la injusticia racial en el sistema judicial. Su nombre era ahora sinónimo de valentía, resiliencia y verdad. A través de conferencias, entrevistas y reuniones con líderes de opinión, se consolidó como una activista incansable. Ya no era simplemente una víctima del sistema, sino una luchadora decidida por transformarlo. Su voz resonó como un llamado al cambio, un clamor por justicia para quienes, como ella, fueron olvidados y maltratados. Con cada palabra que pronunciaba, Aisha ofrecía un poderoso testimonio sobre el sufrimiento de quienes se encontraban atrapados en un sistema corrupto. No solo contaba su historia, ponía de manifiesto la brutalidad y la impunidad que reinaban en las instituciones destinadas a proteger a los ciudadanos. Sus conferencias atraían a multitudes cada vez más numerosas, y cada historia que compartía, cada detalle sobre sus años en prisión, abría los ojos de otros a una realidad que habían preferido ignorar. Pero más allá de su labor de incidencia política, Aisha luchó por acciones concretas. Fundó una organización sin fines de lucro, la Fundación Aisha, dedicada a brindar recursos legales y apoyo psicológico a personas encarceladas injustamente o víctimas de discriminación racial en el sistema judicial. La fundación se convirtió rápidamente en un refugio para miles de personas, ofreciéndoles la esperanza de un futuro más justo y brindándoles las herramientas para defenderse. Aisha utilizó todos los medios a su disposición para denunciar las injusticias sistémicas y concienciar sobre la necesidad de reformas profundas.
Sus llamados a la reforma judicial, la reevaluación de sentencias injustas y la transparencia de las investigaciones tuvieron eco a nivel nacional, generando un gran apoyo entre la población. Sin embargo, a pesar de todas sus victorias sociales y legales, Aisha aún cargaba con las cicatrices indelebles de sus años en prisión. El dolor, el aislamiento, las humillaciones, todo esto formaba parte de su pasado, y aunque había encontrado la manera de superarlo, estos recuerdos nunca la abandonaron del todo. Los años que pasó lejos de su familia, el sufrimiento de las mujeres encarceladas injustamente, las vidas destrozadas por la injusticia, todo esto permaneció grabado en su interior, como heridas que el tiempo jamás podría sanar del todo. Pero lejos de buscar venganza, Aisha decidió usar su dolor como motor de su lucha. Comprendió que la venganza no podía sanar lo que se había roto, pero la verdad, la justicia y la reconciliación podían devolverle el sentido a su sufrimiento. No quería que quienes la habían encarcelado pagaran por el dolor que ella había sentido. Quería que la injusticia sufrida sirviera de lección, de impulso para un cambio que beneficiara a quienes aún sufrían en la sombra. Fue este profundo deseo lo que la impulsó cada día a seguir luchando, a llevar justicia a los demás en lugar de perderse en la búsqueda de venganza. Su propia liberación no fue solo física, sino también espiritual. Aisha fue una mujer restaurada, un faro de luz para quienes luchaban en la oscuridad del sistema judicial. Sus últimas palabras, las que pronunció en su juicio, marcaron el inicio de una lucha por la justicia, pero también el comienzo de su sanación. Esas palabras no eran solo palabras, eran promesas, juramentos de nunca rendirse. Con ellas, desencadenó una revolución silenciosa, una revolución de la verdad, que continuaría más allá de su vida. Sabía que su lucha, aunque íntima, no terminaría con su muerte. Había sembrado semillas de cambio que seguirían creciendo mucho después de su muerte. El día que Aisha falleció, miles de personas acudieron a presentarle sus respetos. Su funeral fue un momento de reflexión, pero también de celebración, una celebración de su legado y su impacto. Estuvieron presentes mujeres, hombres y niños que la vieron luchar por su libertad y la de otros. Fueron testigos de su valentía y fortaleza, y la pérdida de Aisha los conmovió profundamente, pero no fue una partida, fue una transición. El espíritu de Aisha perduraría a través de cada persona a la que inspiró. No solo había restaurado su libertad, sino que también había dado voz a quienes ya no la tenían. Su nombre estaba grabado en la memoria de una mujer que se enfrentó a lo imposible y demostró que el individuo podía cambiar el curso de la historia. Su ejemplo se había convertido en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Los muros de la prisión, las cadenas de la injusticia, se habían derrumbado bajo el peso de su verdad. Ahora, cada vez que alguien luchaba contra la injusticia, ya fuera en un tribunal o en la calle, el nombre de Aisha resonaba como símbolo de esperanza, valentía y libertad recién descubierta. Su última palabra, la que desencadenó una lucha, se convirtió en el grito de un movimiento mayor, el inicio de una batalla por la justicia que nunca terminaría mientras hubiera voces que defender. Y así, a través de ella, el silencio se rompió para siempre.